Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Ricardo Arjona featuring Gaby Moreno en Viña del Mar 2015 interpretando la canción Fuiste tú. La recomendación del día de hoy se la quiero agradecer especialmente a Axel Gamboa, que es un suscriptor que me viene pidiendo únicamente esta canción desde hace meses y siempre está fiel ahí acompañando al canal, así que gracias Axel, espero que la disfrutes. Yo tengo que confesar que si bien no soy un super fan de Ricardo Arjona, cada vez que suena esta canción termino cantándola a los gritos. A Gaby Moreno sinceramente no la tengo presente, pero bueno, sí, esta canción la conozco mucho, así que llegó la hora de conocer visualmente a Gaby Moreno y vamos a analizar un poquito y reaccionar a este vivo de Viña del Mar 2015. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Y también saben que dejando su like, comentario y compartiendo el material me hacen muy feliz. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. ¡Wow! ¡Qué intro ella, chicos! Haciendo todo este juego de melismas sola, a capela. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Qué personal que es la voz de ella, ¿no? Es muy identificable. Si bien no se escucha un exceso de aire, se escucha una cosita de fondo que es maravillosa. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Es hermoso ese pasaje, de pecho a cabeza. ¡Melancolía! Súper delicado, súper dulce. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Estuvo muy inteligente ella, como es una parte muy grave, hizo un arreglito recién un poquito más agudo y se escuchó mucho más cómoda y la voz brilló mucho más. De más está decir que sobra decir tantas cosas. No aprendes a querer la espina o no hacerte rosa. Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje. ¡Wow! Suena igual Ricardo en vivo que en un disco, la verdad es que nunca lo había escuchado en un vivo y sigue teniendo esos matices la voz de él. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. ¡Wow! Y la gente está súper romántica con este tema. Es una canción que a mí también me encanta y no puedo dejar de estar repitiéndola yo también, ¿no? Es una canción súper catchy. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. ¡Wow! La segunda voz de ella está impecable. Recién en la palabra desaparece aplicó un belting con un apoyo importante. Súper afinada, súper prolija. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Bien, ella está aplicando un cierre cordal completo. Como les digo, tiene un apoyo muy lindo porque se está escuchando muy regular la voz. Y en Ricardo escuchamos esta constricción que pone naturalmente. Se escucha como un poquito forzado cada vez que sube. Que eso se lo escucho siempre en todas las canciones. Que es algo muy particular de él también, que le da a su voz algo personal. Nada más que decir, solo queda insistir.
sabe que estoy tan cansada. Hizo una concatenación de apoyaturas recién. Que se escuchó muy linda. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Otro arreglo agudo porque veíamos que le está quedando un poco grave esta parte a ella. No sé si está en la misma tonalidad que la original, me parece que sí. Pero acá los graves se los estoy escuchando un poquito más exigidos que lo que es en el CD. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Quedé riéndome porque dije CD y me vendió un poco la edad. Spotify o lo que usen. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, sigo un culpable aquí. Esos melismas veloces que está haciendo, quizá con un poquitito de R&B podríamos decir. Hay una cosita ahí muy linda. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, que se desaparece. Se desaparece. Bien, la sostenido 4 es un belting hecho y derecho y se escucha impecable. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo estocada. Nada más que decir, solo queda insistir. Fuiste tú. Wow, chicos, la rompe Gaby, la rompe, me encanta. Utilización de growls. Recién rompió un poquito la voz para dar esa intención que está buscando. Y todos estos sonidos súper profundos, con un apoyo fantástico para poder subir súper ágil. Me encanta. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, que se desaparece. Bueno, y de Ricardo no quiero ser monótono, pero se escucha más o menos lo mismo. No escucho muchas variaciones. Se está escuchando lo que sería una voz de pecho de él, un poquito exigida. Tenemos algunas terminaciones con melismas que él suele hacer mucho, pero más o menos está trabajando siempre en esa zona. Si se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo estocada. Nada más que decir, si quieres insistir. Fíjense que ella está un poquito más baja que él en cuanto a volumen. Por eso ahora que está haciendo estos pianos, casi está desapareciendo la voz de ella. Quizá para no darle protagonismo por demás, pero bueno, en esta parte casi no se la está escuchando. Fuiste tú. Gaby Moreno. Wow, chicos, súper dulce la voz de Gaby, muy linda. Me gusta ver que es un vivo puro. Yo por lo menos no percibí autotune. Se escucharon los armónicos graves muy presentes, que es algo que me encanta. Y la verdad es que la disfruté muchísimo. Me encantó haber conocido a Gaby y escucharla que canta tal cual al original que uno tiene presente. Así que me encanta haber sumado a esta guatemalteca a mi haber. Si quieren que reaccione a otra canción de Gaby Moreno o de Ricardo Arjona, me lo dejan en comentarios. Si quieren que reaccione a cualquier otro artista o canción, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.